Bueno, desde MATLAB le damos la bienvenida y les agradecemos muchísimo por su participación en estas jornadas. Es un gusto para mí poder presentar al doctor Adrián Turhansky. Él es licenciado en química, doctor en biofísica y bioinformático. Ha realizado investigaciones postdoctorales en bioinformática como becario latinoamericano en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Desde el 2009 es profesor titular y lidera el Laboratorio de Bioinformática Estructural en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, donde ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales. Fue director de la Plataforma Bioinformática Argentina y del Centro de Ciencias Interdisciplinarias del Ministerio de Ciencia. Además, es fundador de Virgenia, una empresa de medicina de precisión donde se desempeña como director. A continuación, el doctor disertará sobre cómo mejorar la calidad de vida en las personas mediante el test genético Gen 360. Bueno, hoy voy a estar hablando de lo que denominamos la genómica del bienestar. Y este concepto, si bien en algunos puede sonar como si fuese otro tipo de genómica, lo que estamos cambiando en el concepto en el que estamos es ir hacia una medicina que llamamos medicina de prevención. Y en este contexto, nosotros queremos entender que estamos en un proceso que también en muchos ha resonado la palabra y que ha cambiado, digamos, a lo largo de los años, que se empezó llamando medicina personalizada, que después tuvo una vuelta porque, bueno, medicina personalizada, la palabra se hace años, los médicos trabajan continuamente con sus pacientes, entonces se habló de lo que se llama medicina de precisión. Y cuando hablamos de medicina de precisión empezamos a hablar de conocer y poder determinar cómo va a influenciar tanto los tratamientos, la medicación, los hábitos, en la posibilidad de desarrollar diversos tipos de enfermedades o tener diversos tipos de trastornos. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos ahora y casi buena parte de la industria farmacéutica es en este mundo. Este mundo que estoy mostrando acá es un mundo que muestra que cada vez vivimos más años. Y cuando vivimos más años, eso quiere decir que la población de gente arriba de 50, arriba de 60, arriba de 70 años, está creciendo rápidamente a lo largo de los años. Y en ese contexto entonces hablamos, y todo el tiempo estamos hablando también, de una nueva longevidad. Y si uno se pregunta, el otro día estaba dando una charla en un curso específico sobre cómo aplicar estas nuevas tecnologías y tenía gente de 50, gente de 40, gente de 30, gente de 20. Y a mí me llamó la atención que yo pregunté, ¿alguno se está cuidando, no está siendo consciente? Y él me dice, alguien levantó la mano y dice, yo soy millennial. Dice, nosotros nos cuidamos, ¿no? Salió adelante. Y yo dije, bueno, ¿qué me va a decir? Yo a esa edad estaba pensando en, bueno, en las ganas de estar viviendo, ¿no? Como decir, vamos por todo y después vemos. Sin embargo, ahora vemos una tendencia muy grande a, vamos, queremos disfrutar, queremos vivir, queremos desarrollarnos, pero queremos cuidarnos y llegar lo más lejos posible de la mejor manera posible. Y me llamó la atención que ya estuviesen, entonces obviamente van a estar hablando de cambios de hábitos en nutrición, actividad física en un momento en el que cada vez se hace menos, vamos a estar hablando también de respuestas a medicamentos, vamos a estar hablando de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, ahí es otra parte en la cual a mí me parece muy interesante y a mí me gusta sentar postura cuando empiezo a hablar, que para mí, y esta es una postura personal, cada vez es mejor tener mucho conocimiento para después saber con esa información actuar de la mejor manera posible. Y ese es el camino en el que estamos yendo. En ese camino estamos transformando muchas de las enfermedades que nosotros conocemos en enfermedades crónicas. Estamos transformando muchas de las problemáticas que antes eran menores porque
la inversión en las empresas farmacéuticas, en los sistemas de salud, se centraban en las enfermedades con mayor mortalidad, y todavía se sigue haciendo, pero se ha corrido el eje, y donde también todas las enfermedades comunes me refiero, ahora vamos a verlo un poco más en detalle, a las que tienen una incidencia poblacional alta. Todas esas enfermedades crónicas comunes, podemos nombrar una, por ejemplo, diabetes. Todo este tipo de enfermedades hoy están empezando a tener tratamientos, y si uno las detecta antes, más temprano, o puede evitar su desarrollo, es un cambio importante en ese cambio de paradigma. Y hoy, el contexto en el que traigo esto, hay varios contextos en los que se puede abordar todo lo que llamamos la medicina preventiva, pero en el contexto del ADN, nosotros lo que sabemos, y desde el lado de la ciencia ya se sabe hace un tiempo, es que adentro de la molécula que determina lo que es un ser humano, está toda esa información, y eso lo pudimos ver en los experimentos que se han hecho y se han desarrollado, por ejemplo, de clonación. Ahora, hay una pregunta clave que siempre está acá atrás, que es ¿cuánto determina el ADN? Históricamente, y voy a ir repasando un poco sobre eso, la gente solía hablar del ADN solamente lo que se llaman las enfermedades monogénicas, donde la incidencia es casi 100%, ¿no? Entonces uno dice, esta persona tiene esta mutación, le va a pasar esto, bien determinístico. En ese contexto, a eso llamamos ADN. Pero hoy nosotros sabemos que es mucho más complejo que eso, y que todo lo que nos pasa en nuestra vida tiene una componente genética. Lo que tenemos que entender, y espero poder contarles un poco hoy, es que la componente genética cada vez la conocemos más, la conocemos para más factores, y cada vez tiene más impacto y más relevancia empezar a conocer este tipo de estudios para poder impactar en el día a día de las personas. Cuando hablamos de la posibilidad de comprender el ADN, lo primero que viene a colación, y es algo que siempre ponemos en las charlas, es que el genoma humano se pudo decodificar, y justo estaban diciendo que yo estuve en Estados Unidos, el genoma humano se anunció su decodificación, la lectura completa de las 3.000 millones de letras, en el año 2003. Eso fue un anuncio que salió en todos lados, en particular por presidentes, digamos, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, pero también participó una empresa privada con Craig Venter, que estaba corriendo una carrera. Y en ese momento la técnica que se utilizaba es la técnica conocida como Sanger. Y todavía no había empezado lo que llamamos la revolución genómica, en el cual la capacidad de poder leer las letras del ADN se fue multiplicando. A mí me gusta siempre mirar dónde está invirtiendo el Instituto Nacional de la Salud, donde yo trabajaba, porque generalmente uno puede ver cuáles son las tecnologías que están por venir. Y cuando uno va a revisar, esta inversión del primer genoma, que costó 2.700 millones de dólares, hoy creó empresas gigantes, la más conocida, Illumina, la cual hoy tiene un alto porcentaje del mercado porque desarrollaron tecnologías que bajaron los costos de poder leer la información del ADN de manera exponencial. Y esos costos es lo que se ve acá. Poder leer hoy una parte del genoma, un panel de genes, lo que llamamos todos los genes, el exoma, poder leer el genoma completo, está cada vez más accesible en cuanto a costos, y si uno lo compara con los costos o con los estudios que se hacen de muchas otras ramas, desde diagnósticos por imágenes, incluso, digamos, procesos de biopsias, los costos hoy son comparables. Lo que hay es una cuestión histórica con respecto a la genética o genómica que se presupone cara. En particular, lo que termina pasando alrededor de eso es, bueno, es complicada de analizar también. Entonces, la suma de las dos cosas hace que todavía la incorporación masiva de esto en todo nuestro sistema de salud no haya tenido la velocidad que tiene en los países ya más desarrollados, e incluso
en varios países de Latinoamérica. No hace falta ir muy lejos. En Colombia hoy, por ejemplo, los pedidos de análisis de test genético se han vuelto muchísimo más comunes, son mucho más aceptados por la comunidad y tienen una vuelta dentro de todo el sistema de salud más amplia que lo que hay aquí en Argentina. Obviamente, ni que hablar si uno se acerca a Inglaterra, se acerca a Estados Unidos. Y ahí puse a Craig Venter, porque Craig Venter, que fue pionero, es altamente reconocido como científico, hoy tiene una empresa que va cambiando, obviamente, el paradigma. Cuando se terminó de leer el primer genoma humano y todo el mundo pensó de alguna manera que a partir de ahí ya íbamos a comprender la molécula de la vida y íbamos a poder decodificar todo lo que le pasaba a un ser humano, eso no fue tan cierto. No fue tan cierto porque se pudo descubrir y ensamblar y ordenar toda la información que había alrededor de la genética de todos y cada una de las investigaciones, pero faltaban los estudios que llamamos estudios poblacionales, estudios que midiesen en gran cantidad a la población con una genética y con otra para empezar a encontrar cuáles son las variantes determinantes. Y hoy la empresa de Craig Venter se llama Longevity Inc. ¿No? Y si ustedes van a Estados Unidos, van a tener que uno de los referentes está haciendo un test. Es lo primero que les ofrece, junto obviamente con un análisis de laboratorio, y quizás en algunos casos suman un diagnóstico por un análisis por imágenes para cumplir con el paradigma que yo les estoy diciendo. ¿Qué pasa cuando hablamos ahora del genoma humano? ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué información estamos hablando y qué volumen de datos es ese? Bueno, cuando uno habla del genoma humano, incluso de pequeñas partes del genoma humano, pues digo pequeñas partes, pues muchas veces, y esto es algo importante a discutir, ¿cuándo conviene leerlo entero? ¿Cuándo conviene leer una parte? ¿Cuándo conviene leer donde realmente ahora hay evidencia y en qué momento conviene leer más información? Es también una relación costo-beneficio y manejo de información. Pero fíjense, hoy hablamos de 23 pares de cromosomas, la primera sorpresa, solo 20.000 genes, con lo cual empezó a ser extremadamente importante todo el proceso de descubrir la regulación. Hablamos de 3.000 millones de letras, pero cuando hablamos de eso, hablamos de todo lo que se sabe de cada una de ellas. Y la gran ventaja que tenemos con respecto a muchas áreas donde las ciencias de datos todavía no impactan tanto como en la medicina y en la biología, es que nosotros tenemos todo muy ordenado. Nosotros al genoma lo tenemos anotado letra por posición. En cada letra tenemos bases de datos donde está guardado cada uno de los papers que se publicaron y hasta qué nivel de evidencia. Entonces tenemos bases de datos donde tenemos el nivel de evidencia de experimental con respecto a la asociación de esa variante a una dada, por ejemplo, patología, una dada respuesta a un medicamento. Lo mismo, ahora vamos a ver, pasa con los estudios poblacionales de riesgo. La misma información que tenemos para el diagnóstico, para la clínica del día a día, hoy la tenemos con la misma fuerza estadística, con la misma calidad científica para todos los estudios que tienen que ver con riesgo, prevalencia. Esta es una slide que ya cada vez la sabe más gente, que yo siempre pregunto, ¿qué tan personales somos, ¿no? ¿Qué tan diferentes somos unos de otros? Y antes a veces hacía el chiste con que somos solo 1% diferentes del chimpancé, lo cual ofende a muchos, pero somos 0,1% diferentes entre nosotros. Pero 0,1% son millones de variantes. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene alrededor de 5 millones de variantes en el ADN que determinan estas diferencias que vemos entre ustedes, yo y cada uno de nosotros. Hoy, gracias a cientos de estudios, tenemos la capacidad de analizar en un solo análisis
cientos de miles de variantes a costos completamente accesibles y gracias a desarrollos de la bioinformática en particular, podemos disponibilizar toda esa información con base científica y poder ofrecérsela a la gente para que pueda impactar en su día a día. Gracias a esto, uno puede hacer estudios, se llaman estudios de asociación genómica, y empezar a entender cuánto es del impacto genómico y cuánto es del impacto del medio ambiente. Hoy, los diagnósticos de las enfermedades poco frecuentes tienen un impacto enorme, más sabiendo que ahora con CRISPR-Cas9, que es la nueva técnica en la cual nosotros podemos modificar incluso el ADN de una persona que no solo antes de que nazca, sino que ya está viva, lo que nos genera eso es la posibilidad de empezar a tener tratamientos para muchas de estas enfermedades o una cura que antes no era imaginable. Pero para todo lo que son las enfermedades comunes, donde la incidencia del medio ambiente está a la par de la incidencia genética, es todo lo que nosotros podemos hacer en nuestro día a día para modificar nuestros hábitos, modificar nuestra medicación, para poder evitar y poder llegar a obtener un mejor tratamiento de todo lo que nos va ocurriendo. Y en este contexto es donde surge, ya hace varios años, en lo que llamamos, digamos, en Estados Unidos y en Europa, en Asia, y que ahora está cada vez llegando más fuerte acá a la Argentina, que son los que llamamos los test genómicos personalizados. Y acá hay en el mundo dos tipos de caminos para empezar a incluir masivamente la genómica en la sociedad. Uno donde la gente está empoderada y la gente toma su decisión y dice yo me voy a hacer este test. El otro, que cada país tiene diferente tipo de postura con respecto a esto, es cuánto el gobierno impulsa. Entonces salieron hace ya varios años los proyectos de medicina personalizada en el cual se empezó a secuenciar y analizar a porciones de la población. Un ejemplo bien extremo es Islandia. Toda la población, son 300.000 personas, a todos se les lee el ADN y se le entrega información con presencia, digamos, del Estado. Otro ejemplo es Inglaterra, que decidió que 1 de cada 12 recién nacidos va a tener el análisis para una parte de la información. Otro ejemplo es Estados Unidos, donde el gobierno hizo un número alto, uno puede hablar entre 500.000 y 1 millón de genomas, se depositaron en base de datos, pero los test genéticos se vendieron en alrededor de 40 millones en la población. Entonces, en Latinoamérica, los gobiernos tienen menos incidencia en distribuir y generar que toda la población adquiera esta información, incluirla. Y la razón de incluirla tiene que ver con que bajan los costos, mejora la predictibilidad, uno trabaja mejor con la gente y orienta mejor las políticas tanto públicas como privadas. Lo mismo serviría y sirve para una prepaga. Ahora, en Latinoamérica, que venimos bastante atrás en cuanto a qué porcentaje de la población tiene leído su ADN, menos del 0,1%, comparado con el mundo desarrollado que ya estamos llegando al 5%. O sea, es muy grande la diferencia. Y ese gap nosotros lo tenemos que abordar desde la medicina, trayendo cada vez mejores métodos de diagnóstico y ofreciendo soluciones también como esta cuando la gente quiere, puede acceder a esa información cuando no la puede adquirir de otras maneras y mejorar obviamente su calidad de vida. Y en este contexto entran los test genómicos personalizados. Y en este contexto desarrollamos Gen 360. Y el contexto es apuntar a un test genético del bienestar donde la gente lo solicita sin la necesidad de tener que pasar por un proceso donde un médico esté pidiendo algo porque detectó una posibilidad de una determinada patología o porque quiere
y necesita, porque quiere saber el riesgo, que ya se está empezando a hacer ya a partir de los médicos, se hace bastante, es, por ejemplo, en enfermedades como cáncer. Pero muchas veces ese proceso es lento todavía para las enfermedades raras. Cuando uno tiene toda la información, en muchos casos tenemos que pasar por recurso de amparo. Entonces, acercar esta información, darla antes, es para nosotros entrar en algo que es esencial y que ya debería estar para casi toda la población. Bueno, traemos la posibilidad de tener una solución, pero cuando todos decidimos desarrollar este test, decidimos desarrollarlo con un enfoque particular. Y el enfoque particular es incluir a todo el sistema de salud, incluir a los profesionales en este proceso. Nosotros creemos que son los laboratorios certificados, con personal bioquímico, los que tienen que estar manejando y llevando adelante este tipo de testeo. ¿Y por qué creemos eso? Porque creemos que si bien una persona cada vez más decide irse a hacer un análisis, no podemos dejar a esa persona después tomar decisiones libres, sin la posibilidad de darle un acompañamiento, sin la posibilidad de empezar a trabajar con esa persona y poder impactar realmente. Si nosotros la dejamos libre, probablemente todo el impacto de darle esa información quede diluido. No va a tener lo que se espera que uno tiene, y eso se está viendo en muchos lados. Si uno no trabaja seriamente con el paciente, si uno no le da un acompañamiento, si uno no le da una presencia, y a veces ese acompañamiento es ordenar la información, que nosotros si bien la entregamos a la información de una manera realmente muy amigable, realmente siempre recomendando ir a ver al profesional, nunca dando una sugerencia directa, y lo van a ver en la charla que viene después, que le voy a hacer varias veces publicidad para que se queden, que después tenemos la charla de nutrigenómica y nutrigenética, que tampoco uno puede agarrar, hacer un test, darle la información genética y automáticamente salir y decir, bueno, hoy me voy a hacer un ayuno intermitente, ¿no? Sino que uno tiene que tener un acompañamiento, armar un acompañamiento para eso, para que le impacte de manera positiva. Si no, lo que va a terminar pasando, que yo me dediqué mucho tiempo también a ver, sobre todo las redes sociales en Estados Unidos, que es, bueno, me hizo un test genético y ¿qué? No, me leí y no sé qué hacer ahora. Entonces, la información está ahí, se entiende, pero lo importante es que armamos el sistema para que pueda ser tanto compartido para el paciente, para la persona que se lo quiera hacer, pero también que el profesional acceda a toda la información hasta el último detalle. Y hasta el último detalle saber qué variante se leyó, dónde está la evidencia y por qué se llegó a esa conclusión. Entonces, hoy el test lo estamos ofreciendo como un test de sangre, hacemos nosotros el análisis de datos. Ese reporte llega en un reporte personalizado. El acceso es digital, pero también tienen un acceso en PDF. Para que se den una idea de la cantidad de información, en PDF son más de 150 páginas. O sea, la información es muy amplia, es muy detallada en un solo estudio, pero está ahí adentro muchísima información. No hace falta recorrerlo siempre entero. Obviamente nos preocupa muchísimo la privacidad y protección de los datos, con lo cual el paciente accede a una cuenta online donde crea su propia clave y donde queda de manera anónima para nosotros, porque es extremadamente importante que esa es información que solicitó y que la tiene para él, y que si quiere puede decidir llevársela, ¿ya? Porque es su propio estudio, su propia información, y obviamente con un clic la puede compartir con el profesional que quiere, y es lo que queremos motivar. Y tenemos obviamente ahí muchísimas recomendaciones que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Yo voy a hablar más de salud y comentarles todos los aspectos, y después vamos a tener este panel especial en nutrición, porque en nutrición es uno de los impactos más importantes en los cambios de hábitos que podemos hacer, y que muchas veces también vienen las consultas a los laboratorios y no estamos a veces tan preparados para poder dar respuesta a eso, porque requiere
un conocimiento, por un lado, de la genética y por el otro lado, de la nutrición. Y eso no es algo tan común en encontrar hoy en día. Y creo que es un área que va a ir creciendo cada vez más. ¿Qué información podemos obtener en términos generales en el test Gen 360? Información de salud, información relacionada a la nutrición, al deporte. Hemos incluido, porque cada vez que alguien piensa en el ADN y piensa en una mejora en el bienestar, también sabe que tiene su información de su ascendencia. Entonces es muy importante poder entregar la información de ancestría. Y lo otro, si uno se fija, un alto porcentaje de las consultas tienen que ver con lo que llaman los test de paternidad, los test de vinculación entre parientes. Y nosotros ya hemos desarrollado, yo por ejemplo, hace poco terminamos una tesis con Gendarmería, donde mostramos la precisión de utilizar este tipo de metodologías comparada con la precisión de usar las metodologías que se utilizan hoy en día de marcadores. De hecho, varias de las bases que hoy se están usando, o las bases ustedes para Poder Judicial, las hemos implementado nosotros en esos desarrollos, a partir de un test de ancestría de manera opcional, uno puede compartir y encontrar las relaciones. Quiere decir que si dos personas se lo hacen, va a encontrar con la misma precisión, incluso un poco más, que los tests usados de paternidad, la relación entre parientes. Después vamos a hablar un poquito de eso. Lo primero es entender que al no ser un test de diagnóstico, la información que nos puede dar el Gen 360 en este caso es información de determinar muchas de las variantes altamente relevantes para la posibilidad de desarrollar una enfermedad de las que llamamos monogénicas. Esta es la incidencia hoy en día de las enfermedades que llamamos raras o poco frecuentes en Latinoamérica. El número total da alrededor de 35 millones. En Argentina 3,5, más del 8% de la población. Y siempre que damos charlas sobre esto, y van a tener charlas de cuándo conviene y cómo conviene y qué se puede usar para el diagnóstico durante las jornadas, también el día de mañana. Lo que vamos a ver acá es que el tiempo de llegar a diagnóstico de varias de estas enfermedades es superior todavía a 7 años. Imaginen el costo del sistema de salud, la problemática, y es por eso que, por ejemplo, en Inglaterra están decidiendo leerle el ADN a una de cada 12 recién nacidos directamente del sistema público. ¿Y qué podemos determinar en este contexto con Gen 360? Lo que podemos determinar es quiénes son portadores. Por ejemplo, un ejemplo de una persona portadora de fenilcetonuria. Ya había tenido un hijo, le habían testeado, por suerte no dio. Bueno, nosotros lo hicimos con la presencia del profesional de la salud, automáticamente terminó en derivación, el profesional de la salud le dijo, bueno, mira, en este caso lo que te recomiendo es que testes también a tu pareja y si tenés familiares, bueno, vamos a ver en la familia, ¿para qué? Para evitar que dos personas que son portadores de una enfermedad puedan tener una descendencia en la cual. Entonces, esto que llamamos hoy, que se hace también se puede hacer a partir de los test que se conocen como de carrier screening, nosotros en Gen 360 lo hacemos para las variantes que son más comunes de las enfermedades más comunes de las raras. Es decir, cubrimos casi un 80% del espectro de lo que hay alrededor de las enfermedades raras o poco frecuentes. Eso a nivel poblacional es un montón. Eso para una persona sana, saberlo es un montón. Obviamente, ¿cuál sería el ideal? Es saber todo y poder hacer siempre todo. Bueno, en ese proceso estamos, en ese camino estamos yendo y esto es un factor no menor. Obviamente, ser portador está abajo del 1 en 200 de la población. Quiere decir que una cada 200 personas que se hace el test sale que es portador de alguna. La vinculación junto con otro es 1 en 2000. Con lo cual, si se testean las dos integrantes de la pareja, los que quieran procrear, o las formas en que estén buscando tener hijos, que hoy
son múltiples. Esto, para mí, debería ser parte de las políticas públicas. Cuando hablamos de la genómica de prevención, estamos hablando ahora de las enfermedades que son enfermedades como Alzheimer, diabetes, ahora vamos a ver en detalle, cardiovasculares, cáncer, donde el factor del medio ambiente es un factor súper importante y el factor genético también lo es. Y cada vez es más claro el factor genético, cada vez está mejor determinada la estadística, cada vez tenemos más precisión. ¿Por qué? Porque cada vez hacemos más estudios con más personas, mejor controlado el set de casos y control. En las enfermedades poligénicas, donde uno tiene más de un gen que contribuye en general para este desarrollo, lo que uno tiene es lo mismo que uno está acostumbrado a hacer en el día a día cuando alguien mide colesterol, cuando alguien mide factores de riesgo, cuando alguien dice fuma. Los scores, que se llaman scores de riesgo poligénico, pero los scores que se utilizan continuamente en la clínica para predecir si el paciente va a desarrollar o no una enfermedad en función de varios factores que tienen que ver con el fenotipo del paciente y su actividad en el día a día, cuál es su alimentación, si hace deporte o no, esos algoritmos tienen el mismo peso estadístico y de hecho cada vez desarrollamos más a nivel científico algoritmos que incluyen los dos tipos de información. No por nada, durante la pandemia, empresas que tuvieron esto conocidas en Estados Unidos, con bases de datos de millones de personas, determinaron el riesgo, por ejemplo, de tener COVID grave en función de la genética y de los hábitos, porque reconsultan a la gente y publican en New England Journal of Medicine. Entonces, cuando se habla de este tipo de cosas, hay que recordar que atrás de esto no hay, voy a decir algo de mi edad, no hay Villiqui, no anteojito. No me acuerdo cuál es la de ahora. ¿No? No hay ya. No es Instagram. Pero estamos hablando realmente de papers de alto impacto, con mucha fuerza, evidencia científica, que nos muestran que tener algunas variantes genéticas nos mueven el riesgo de desarrollar una enfermedad o de tener alguna dolencia de manera significativa. Entonces, nosotros lo que queremos es trabajar de manera tal de poder hacer esos cambios de hábitos a los pacientes que tienen algunas predisposiciones en su genética. Los estudios, ahora me pongo un poquito más científico, los estudios mayoritarios que determinan este tipo de cosas, que son los factores de riesgo, en el test vamos a tener información sobre las enfermedades monogénicas, los deportadores, vamos a tener información sobre muchas variantes que ya son conocidas, pero que se hacen en un solo test, que ustedes la están haciendo en el día a día, que ya las piden y sin embargo ya están incluidas adentro del test porque ya las conocemos. Y son variantes que determinan, vamos a ver ejemplos también de variantes que determinan algo. Pero lo que es más complicado, y nosotros tuvimos que hacer todo un desarrollo atrás de esto, son los que se llaman los Genome-Wide Association Studies, o en castellano, los estudios genómicos a nivel poblacional, donde lo que se toma es gente, por ejemplo, con Alzheimer y sin Alzheimer, con diabetes y sin diabetes, con alta presión y sin alta presión, en números que son números realmente muy altos, del orden de, ya estaba mostrando cuántos estudios hay, 100.000 personas, 20.000 personas. O sea, para poder encontrar la significancia estadística y decir, este gen está relacionado con esta enfermedad, tenemos que hacer estadísticas serias, tenemos que trabajar a nivel. ¿Cuántos estudios creen que se hicieron de este estilo en Latinoamérica? Bueno, muy poquitos. ¿Por qué? Porque es muy costoso y era muy costoso hacerlo. Hoy tenemos, por ejemplo, bases de datos, una de las más conocidas, UCAP Biobank, que tiene cientos de miles de estudios con historia clínica de pacientes ya guardados que nos permiten en muchos casos hacer el estudio sin ni siquiera tener que nosotros entrar en campo, sino hacer cortes de datos.
y de vuelta se publican papers de alto impacto en eso. Una vez que uno tiene ese score de riesgo poligénico, lo que uno quiere informar a la gente es en qué zona de la población está. Yo, por ejemplo, puedo saber la incidencia de tener hipertensión a lo largo de la vida, pero esa incidencia no es igual para los que tienen cierta genética que para otros. Y nosotros lo que queremos es determinar quiénes con qué genética caen en qué zona de la curva. Y lo que vamos a hacer con eso es poder informarle a la gente, vos en tu score de riesgo poligénico estás en esta zona, que es exactamente lo mismo que ya se está haciendo, por ejemplo, para cáncer de mama, y donde hasta se define si va a ir a quimioterapia o no a partir de un estudio de score de riesgo poligénico. Entonces, exactamente con la misma ciencia, nosotros aplicamos esto a un montón de otras cosas que todavía, como ya dije, tardan en llegar. Estos son scores de riesgo poligénicos desarrollados por nosotros. Acá tenemos, por ejemplo, un análisis de 5.000 casos de pacientes de zonas urbanas de Argentina. Y en estos casos, nosotros podemos ver la curva, por ejemplo, para prostate carcinoma, stroke, cómo da una distribución. Eso, la forma de la distribución va a depender de la cantidad de variantes que contribuyen. Y nosotros podemos diferenciar a la población entre los que no tienen un aumento de riesgo genético significativo, aquellos que se encuentran en el 20% que tiene un aumento relativamente significativo, y aquellos que tienen un aumento que está en el 5%, y que en algunos casos es altamente significativo ese aumento de riesgo, y es importante informarlo y tomar medidas sobre eso. Cuando uno tiene que pensar, nosotros en el test damos más de 80 rasgos genéticos en un solo test. Entonces, si damos más de 80 rasgos genéticos, estamos hablando de enfermedades como Alzheimer, hipertensión, diabetes, todas las enfermedades, o varias las enfermedades metabólicas, cardíacas, incluso relacionadas con la visión, riesgo de glaucoma, riesgo de degeneración macular, con el olfato, con el oído, sensación. Hay mucho de lo que nos pasa en el día a día que está ya determinado por la genética, y esa información nosotros la entregamos en el Gen 360. Fíjense, yo acá puse el profesional de la salud y el paciente pueden acceder. Esto es lo que recibe una persona con respecto a diabetes. Posibilidad moderada de desarrollar diabetes, en este caso el señor Demo. Dice, tus genes indican que tenés una probabilidad moderada de desarrollar diabetes tipo 2. Esto significa que llevar un estilo de vida saludable es un factor importante para evitar el desarrollo de esto, siempre va a ser importante. Una descripción de cuál es el tipo de diabetes tipo 2. Uno puede ampliar y después vienen recomendaciones. Las recomendaciones siempre es que tengas los factores genéticos, no quiere decir que lo vayas a desarrollar. Ten en cuenta que esto es una predisposición que te va a acompañar toda la vida. Si no tenés la enfermedad, consulta con un médico, y en muchos casos dice con qué tipo de médico y qué tipo de acciones podrías tener, pero no que vayas y las hagas. Y ahora vamos a ver un ejemplo donde a nadie se le va a decir, ahora andá y medite vos la glucosa en estos casos, ¿no? Lo vamos a derivar y lo vamos a acompañar. Cuando yo digo que el profesional de la salud puede acceder a este tipo de información, es que, y ustedes no van a estar viendo, pero lo voy a marcar yo. Ahora me metí en la pantalla, perdón. ¿Qué gen? Exactamente en qué posición, qué marcador, qué genotipo salió. Quiere decir, tenemos la información hasta el último detalle, y la calidad con la que nosotros leemos eso es la misma calidad con la que se lee en cualquier test de diagnóstico utilizado en genómica, en laboratorios, certificados, CLIA, CAP, y cuando nosotros leemos esto, cada una de estas letras vienen con una calidad, vienen con un informe de cómo salió eso, y en algunos casos uno puede decir, la variante no se leyó. Con lo cual, cuando uno encuentra estas variantes, y nosotros ya lo hemos hecho por un montón de estudios, la concordancia con hacer un Sanger es del 99.99%,
en la mayoría de estos casos, fíjense que incluyo, podemos decir, el riesgo de desarrollar diabetes es de 2 hasta 4 veces mayor. Si ustedes piensan que un obeso tipo 3 creo que anda en un número parecido, el impacto de la genética es no menor. Tenemos información, por ejemplo, acá estaba lo de stroke, accidente cerebrovascular isquémico, enfermedad de Alzheimer, y voy a entrar un poquito nada más para que vean qué tipo de información en algunos casos se puede entregar con respecto a la enfermedad de Alzheimer. Hoy justo estaba leyendo un trabajo sobre la cantidad de nuevas medicaciones que aparecieron contra el Alzheimer en los últimos años. Y esto es una pregunta que muchos me hacen y me adelanto. ¿Vale la pena saber que vas a tener un riesgo de desarrollar Alzheimer arriba de los 75 años? Sí, si no hay nada para hacer. Bueno, primero que siempre hay algo para hacer. Lo primero es estar alerta y estar mirando y saber. Ahora, todos sabemos que en algún momento de nuestra vida nos vamos a morir y que nos vamos. Y sin embargo seguimos viviendo, seguimos haciendo nuestras cosas. Saber este tipo de información no es más que acordarse en algún momento, en el momento correcto, y después uno sigue con su vida. Y lo que es importante es ocuparse de lo correcto. Yo todo el tiempo, por ejemplo, que tengo bastante mala memoria con los nombres, pienso que quizás podría tener una de las mutaciones más conocidas de Alzheimer, que son las ApoE4. Sin embargo, no tengo ninguna de esas mutaciones. Hay un montón de nueva medicación que si yo tuviese síntomas podría tomar. Y obviamente hay varios ejercicios. Cuando uno va y tiene el detalle científico, está escrito cuáles son las variantes, las puede ver abajo como las vimos recién, y tiene también anotado cuál es el riesgo según el sexo, según las variantes que tengas. Y esto uno lo puede comparar y tiene la tabla con la información. Obviamente estamos hablando de una incidencia a nivel mundial, no tenemos la incidencia exacta de Argentina. Voy a hacer un poco de spoiler con respecto a la nutrigenómica, pero después vengan a la charla para entender bien cómo esto se usa realmente en el día a día, porque yo si lo quisiera hacer no lo sé hacer. Yo voy a contar 2 anécdotas mías muy cortas. Una que siempre cuento y me gusta repetir es que alguno de ustedes habrá hecho ya más de una vez un test de intolerancia a la lactosa. Tenemos las variantes incluidas para intolerancia a la lactosa, pues lo pueden chequear en el test. Y a mí siempre me decían, en mi casa, hijo de 2 padres psicoanalistas, que no había aceptado el destete. Y por eso no me gustaba la leche. A los 9 años, en la cena familiar, somos 5 en la familia, aplaudieron porque comí frutillas con crema. Yo tengo mellizos. Uno heredó mi genética. ¿Qué hizo mi esposa? Yo, aparte, como vamos a ver acá, yo tengo una Ille Bobe, con lo cual era mi culpa no comer la crema. Pero yo estoy casado con una mujer católica que lo que hizo fue algo muy fácil. Probó 9 leches, vino y me dijo, che, me parece que el nene no responde bien a la lactosa. Le hicimos el test genético y el nene es intolerante, la hermana no. No todo se hereda, y es bueno saberlo, y es bueno no estar siempre preguntando, ¿y tu papá qué tenía? ¿Tu mamá qué tenía? Quizás lo heredaste, si lo podés saber. Pero bueno. Varias cosas que vamos a ir viendo después en la charla. También tenemos información de cómo metabolizamos, y eso también es importante. Y la metabolización no solo influye en los alimentos, sino que también, ahora vamos a ver, influye en los medicamentos. Uno dice, bueno, ¿qué me puede entregar el deporte, la actividad física? Yo esta charla la doy en varios países de Latinoamérica, me encanta poner a Messi. Pero, ¿qué impacto tiene esto? Bueno, mucho más de lo que ustedes imaginan, ¿no? ¿Por qué? Porque es el impacto que tenemos hoy en todo lo que tiene que ver con la actividad física, es que se han hecho estudios, y acá tengo anotado, por ejemplo, la composición muscular, si tenemos fibras de potencia o fibras de resistencia, nuestra tendencia a tener lesiones,
Se analizaron un montón de personas, miles de personas con lesiones de ligamento y sin lesiones de ligamento. Se encontraron genes que están relacionados, esos genes están relacionados con la formación de los músculos y se sabe que hay una incidencia mayor. Yo hago mis chistes ahí, porque soy de River, que Gago, para mí en el tendón de Aquiles, ahí había una mutación, solo que él no lo supo. Y después cuento siempre que algunos jugadores después se detectan y que vemos tienen problemas cardíacos. Y eso lo hemos visto. Y yo dice, ¿cómo puede llegar un deportista de élite a que después se le descubra que genéticamente tenía algo? ¿No se les ocurrió hacer un test? Bueno, todos hicimos el test, por ejemplo, en el CENART a varios deportistas de alto rendimiento. Se está usando cada vez más. El caso, porque yo soy de River, es el de Juanfer Quinteros, por ejemplo, que se le encontró tarde que tenía. No pasaba nada. O sea, cuando se le midió, no se le detectó, después le detectaron y dijeron, qué raro, y se podría haber hecho un test, ¿no? Le hubiésemos ofrecido ahí el Gen 360. ¿Pasás la que sigue? Bueno, se quedó como... Ahí está. Todo lo que tiene que ver, gracias, todo lo que tiene que ver con medicamentos. Ustedes saben que la mayoría de los estudios clínicos, y cuando hablamos de cáncer obviamente, pero cada vez más, en los estudios clínicos, a la población en la cual se hace el estudio clínico, se le lee el genoma. Con lo cual, en función muchas veces del ADN, las prescripciones de los medicamentos vienen ya sola, por ejemplo, en cáncer es lo más común, ¿no? Cuando se hace el profiling, por ejemplo, somático. No tanto el germinal, pero en el germinal también está empezando a pasar, que uno analiza y decide un camino terapéutico en función de eso. Y eso, obviamente, muchos de ustedes habrán hecho un montón de análisis que están relacionados con eso. Toda el área de farmacogenómica... ahí pasó. Toda el área de farmacogenómica, nosotros tenemos incluidos en el test varios de los medicamentos más comunes. Es un área que obviamente está explotando, es un área que los profesionales cada vez la van entendiendo más. Uno de los lugares donde más se aplica es en todo lo que tiene que ver con medicación psiquiátrica. Conocer las variantes en estos paneles de farmacogenómica nos permite poder diseñar mejor, poder llegar a la dosis correcta de la manera más fácil. Pero voy a dar dos ejemplos de esto, y ser autorreferente es algo que aprendí en un curso de stand-up. No hice el curso, pero siempre dice que hay que ser autorreferente. En el control de la rosuvastatina, yo me hice el análisis de sangre, normalmente el clínico me mandó. Tengo un clínico que aparte le gusta lo keto, entonces me dice, a mí el colesterol no me importa tanto, pero déjame ver. Entonces, bueno, me dio 240 de colesterol, a muchos le darían rosuvastatina, directo. Mi médico me dijo, fíjate si querés empezar a tomar. Me lo dijo por WhatsApp. Yo, para la rosuvastatina, tengo una variante genética en donde tengo aumentada los efectos adversos. Uno de los más reconocidos es la miopatía, el dolor muscular. Pero aparte, tengo menos eficacia. Necesito una dosis más alta. Era tan fácil como revisar esto para mi médico clínico y quizás decirme tomá simvastatina o tomá alguna otra. Yo doy el ejemplo, por ejemplo, de mi hija, y nuevamente suena feo que alguien que trabaja con datos genéticos trate a sus hijos como un buen ejemplo de experimento, pero los dos de mis hijos tenían problemas con broncoespasmo. A los dos le dimos salbutamol. En mi caso, no por nada machirulo, pero la que normalmente, por ser relacionada con la salud, es odontóloga, mi esposa es la que le daba la medicación. Pero mi esposa se fue de viaje. Entonces baja a mi hijo, el mellizo, y dice, tu hija está violeta, Lara está violeta. Yo agarré,
corrí a agarrar el puff y mi esposa me había dicho, si le pasa algo, dale esto. Le di, seguía Violeta, le di, terminé, obviamente la tiré al auto, me fui volando a la clínica cercana, cuando me vieron, dijeron, adentro, dijeron, papi, está todo bien, tiene un poquito de taquicardia, te pasaste con el salbutamol. Después, les hicimos el test, fue después. Me llama mi esposa y me dice, che, ¿te acordás? Bueno, la nena tiene una variante donde responde, necesita una concentración más alta de salbutamol que el nene. Entonces, bueno, quizás no respondí al primero. Obviamente que en mi desconocimiento me pasé, lo cual tampoco estuvo del todo bueno, ¿está bien? Eso es un ejemplo claro de que la dosis hay que regularla a veces a mano de un padre. Bueno. Pasa lo mismo para el ibuprofeno, pasa lo mismo para varios medicamentos. La gente cada vez debería tener más acceso a este tipo de información. Las últimas dos cosas que quería comentar, que son, a mi gusto, notas de color, pero son realmente interesantes para la gente. Y nosotros lo hacemos con el mayor rigor científico, que es poder determinar la ancestralidad. Yo ya les dije, ya se dieron cuenta, tengo 4 abuelos que vienen de la zona donde estaban pueblos que son judíos ashkenazí, de Bielorrusia. Entonces, yo tengo 86% de ascendencia de judío ashkenazí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, la parte científica de esto es, hay un estudio donde se junta antropología, se fijan los pueblos, se analiza la historia y dice, este grupo de gente que vive en esta zona, que se autodefine de esta manera y que tiene 2 o 3 generaciones para atrás, que dicen haber estado todos juntos en un mismo lugar y compartir una historia en común, porque es una historia en común. No hay nada en el ADN que diga yo soy judío, ¿no? Por favor. Esta es una pelea que yo tengo con los judíos, ¿no? También. A mi esposa le dijeron que arruinaba un puro. El ADN lo que está determinando es qué porcentaje tenemos de esas poblaciones que se autodefinen de alguna manera y que, y es importante saberlo, y es interesante muchas veces para los pacientes, corresponden a pueblos de un determinado lugar. ¿Tiene sentido hacer esto hasta determinar si sos de un lado de la montaña o del otro? Y no. Se puede hacer para que le interese a la persona, pero para los continentes sale muy bien, se determina muy bien. Para poder determinar los orígenes de regiones anda muy bien. Normalmente uno puede traquear la familia hacia atrás, a veces descubre alguna ascendencia extraña. Está lleno de anécdotas en Estados Unidos. Puedo estar todo el día contándoles anécdotas de eso. Pero es un valor que cuando la gente se hace este tipo de test, que para mí el impacto está en el bienestar, también quiere obtener este tipo de información, nosotros lo agregamos, nos parece que le da un valor extra y tiene alguna relevancia después también a un momento, porque nosotros usamos esa información muchas veces, porque los estudios de asociación genómica están hechos en poblaciones y tenemos que saber qué población tenemos, qué impacto estamos teniendo y corregir nuestros estudios. Lo otro, que lo había comentado antes, pero que es muy interesante, fíjense que este es mi hijo, el más grande, tengo uno más grande. Los mellizos, yo siempre digo, se pelearon quién compartía más ADN conmigo. 49,93% de ADN. No hay duda, es mi hijo, estoy tranquilo. Pero ya se notaba, la genética estaba ahí a la vista. Pero fíjense cómo aparece. Nosotros podemos saber cómo aparece la distribución, en qué fase están los cromosomas, en qué regiones están, si aparecen pedazos largos o pedazos chicos. Eso nos da mucha más precisión para poder determinar hermandad, abuelidad. ¿Cómo se hace esto adentro de la aplicación? Nadie que se hace el test está incluido automáticamente a esto. ¿Qué quiere decir? Cuando la gente se termina de hacer el test, su información no está compartida con nadie. Nadie se entera de nada. Y es más, hay veces que uno sospecha y dice, che, el otro lo habrá. Estará ahí. Bueno, tiene la opción de
firma un consentimiento informado que entiende que significa que va a compartir su información con toda la base de datos que ya tenemos, de miles de personas que se hicieron el test. Al mismo tiempo puede decidir poner un nombre o no, puede poner un nombre de fantasía, Juan Carlos. Puede decidir poner su mail, si quiere que lo contacten. Y obviamente esta información está disponible, se la puede llevar. Yo tengo, quizás porque hablé mucho y la gente, mis parientes, se ve que soy una persona confiable, confían en mí, se lo hicieron. Me digo parientes que yo no conocía. Acá en Argentina, si bien mi apellido, Turhansky, sé que casi todos estamos relacionados, me pasó a encontrar un primo segundo que no sabía que estaba. No es lo más común todavía, para esas bases de datos está creciendo, pero uno puede, y con bastante buena precisión, como dije, tener esto. En los países donde esto se ha aplicado más, y vuelvo, los ejemplos de Estados Unidos, el más reconocido, para que vean el impacto que esto tiene, cómo las nuevas tecnologías entran, es una persona que había donado esperma cuando estaba en la universidad y había donado mucho. Se hizo el test, encontró 7 hijos. Y uno dice, ¿cómo encontró 7 hijos? Bueno, porque la tecnología llegó, pero él había afirmado que era anónimo. Y bueno, a lo que voy es, la precisión es excelente. Acá es muy difícil que pase ese tipo de cosas, pero a la gente le encanta ir descubriendo parientes. Y es algo, ¿por qué lo damos online también? Porque se actualiza todo el tiempo. Y si alguien decidió hacerse el test y después lo comparte, quizás te aparece un pariente nuevo la semana que viene. Y para terminar, este es un ejemplo de cómo nosotros trabajamos seriamente y comparamos, por ejemplo, con Colombia. Hicimos más de 500 test en Colombia, hicimos un análisis. Fíjense si Alberto tenía razón o no. ¿De dónde vienen? ¿Qué nos iba a dar con los brasileros? No lo hice con Brasil. Quizás viene que vienen de la selva. No, por favor. Pero fíjense que la ascendencia no es igual. Fíjense que acá tenemos un 20% de América, acá tenemos un 40% de información de América. Yo lo hice por continentes donde tenemos mayor precisión. Fíjense algo raro, por ejemplo, encontrar 24% de Asia contra 6. En la mayoría de los casos, los scores de riesgo poligénico no cambian. Y eso cada vez se ve más. Yo voy a los congresos científicos, se habla mucho, en la mayoría de los casos no cambia tan significativamente, pero no hacer ese análisis, no tenerlo en cuenta, es un error. Entonces, quiero que sepan que continuamente estos scores de riesgo poligénico están siendo evaluados en la población y que no es lo mismo enviar un test a Estados Unidos, que no hacen ese tipo de trabajo, que no van a estar mirando qué es lo que impacta acá, y que puede decir información a veces importante, muchas veces irrelevante. Fíjense cuando ven este tipo de test cuántas variables analizan. A veces solamente analizan 2 o 3 variantes y eso no se llama un score de riesgo poligénico. Entonces no tienen impacto después de la gente. Es información que no está bien difundida. Hay que tener mucho cuidado, digamos, de cómo se distribuye y cómo se trabaja con esta información. Bueno, creo que les di un paneo completo, espero, de todo lo que se puede hacer. Me parece muy importante que sepan que esto, obviamente, lo pueden incluir en la parte de lo que ustedes ofrecen, pero que es muy importante también ir viendo cómo uno va llevando, y ahí el área de la nutrigenómica, vuelvo a decir, es uno de los lugares donde más impactamos, y los invito a escuchar la charla después de estas preguntas y un breve intervalo. Bueno, le damos muchas gracias al doctor. Ahora vamos a abrir la ronda de preguntas y el doctor las va a ir contestando. Hola, buenos días. Una pregunta, ¿cuántos genes componen el panel del gen 360, del test? Nosotros tenemos más de 700.000 variantes distribuidas en los 20.000 genes. Entonces, ¿cuántos incluimos? Todos los genes, o casi todos los genes del genoma humano. Ahora, en algunos muchas y en otras pocas variantes. Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, súper interesante la charla. Tengo muchas preguntas, pero bueno, básicamente dos. Una, un dato de color. Quería saber cuánto tiempo les llevó a desarrollar esta plataforma. Y la otra consulta que tengo es, ¿qué profesional de la salud, qué médico básicamente, se hace cargo de esto? Porque yo me imagino cualquiera de nosotros, bueno, nosotros somos todos profesionales de la salud, medianamente podemos manejar esto, pero una persona que no es profesional de la salud se hace esto y ¿qué hace con esta información, no? Sobre todo porque digo, hoy en día los médicos tienden cada vez a especializarse cada vez más, entonces uno llega con esto y ¿quién se hace cargo de esto, no? Bueno, a mí me parece muy interesante las dos preguntas. La primera, en realidad, ¿cuánto tiempo nos llevó? Nosotros empezamos este desarrollo antes de todo este proceso con MATLAB, en el cual nosotros ya teníamos un desarrollo de una plataforma para diagnóstico. Nosotros empezamos haciendo todo esto siendo pioneros en el análisis de enfermedades poco frecuentes en Argentina. Trabajamos con los hospitales públicos, como muchos de ustedes quizás ya saben, donde la plataforma se utiliza diariamente en hospitales como el Garrahan o el Gutiérrez. Lo que hicimos después es trabajar año y medio entero en desarrollar todo lo que tiene que ver con la usabilidad, facilidad, todos los algoritmos de score de riesgo poligénico, y a partir de ahí es un proceso continuo, porque continuamente salen papers nuevos, entonces todo nuestro proceso involucra, tenemos las variantes, el estudio qué tan serio es, en qué población es, qué impacto tiene, lo proyectamos en nuestra población, nos fijamos si realmente podemos segmentar, si eso va a tener un impacto y tiene que ver con la agenda local. Una vez que cerramos eso, después es cómo se va a informar. Entonces, bueno, ahí tiene que participar un médico, un bioquímico. Normalmente los bioquímicos son los más capacitados para vincular lo que ya se conoce de medicina con la genética. Entonces vinculan esa información, después tratamos de darle el contexto de que lo pueda entender. Entonces tenemos todo ese proceso y a partir de ahí uno dice, bueno, vamos a entregar un test nuevo, como ya tenemos un test, un rasgo nuevo, como la información genética ya está de la persona, nosotros podemos actualizar y entregar eso. Así que el proceso es continuo. ¿Quién maneja este tipo de información? Bueno, yo creo en nuestra experiencia, después de haber ya entregado miles de estos tests, es que lo que más necesita la gente, no hay ningún médico que te hable de todos los temas. Entonces, no es que hay uno que se sienta y te va a decir, bueno, ahora, pero pasa lo mismo con el médico clínico. O sea, yo, de vuelta, mi clínico, el keto, para mí es un gran derivante. Le digo, che, estoy con este problema. Bueno, anda a ver a tal. Estoy con este otro, anda a ver a este. Digo, dale. Y cuando le digo me duele la cabeza, me dice, bueno, toma paracetamol. Pero bueno, lo que es importante es en ese contexto es ordenarle lo que ya está escrito, lo que ya está en el test, lo que ya está leyendo, te sentás al lado y le lees lo mismo, pero que se lo digas vos, ya que tenés un conocimiento más profundo científico, ya la persona la ordena. Y después, por ejemplo, ahí me dio presión ocular alta. Riesgo de presión ocular alta. Mirá, el glaucoma es una enfermedad seria, acá dice y es cierto, podés llegar a tener, desarrollar ceguera si no la tratás en tiempo y forma. ¿Por qué no vas a ver, cuando anda a ver a tu oftalmólogo? No tenés que salir corriendo, no pasa nada. Fíjate, alcanza con eso para ordenar a una persona que no sabe a veces, por más que lo dice, por más que está escrito, esto es para controlar con el oftalmólogo. Entonces, sí, no hay uno. En general, lo mejor es el profesional, por eso yo digo, el bioquímico está perfectamente caracterizado, la parte de nutrición, ya le vas a decir, mirá, habla, muchos laboratorios incorporan un nutricionista para poder a veces hacer un plan, y eso nosotros lo promovemos, creemos que ahí sí, porque es difícil, ahí la derivación en nutrición no es tan fácil y no es tan directa, no es bueno, voy a andar al hospital acá y vas a contar, no, todavía digamos eso no está tan establecido. Pero no es algo para nada complicado el poder ordenarle el test a una persona, es relativamente sencillo.
Sí, tengo una consulta sobre ¿qué grado de robustez tiene esto en el tiempo? Es decir, me imagino que todo el tiempo se van descubriendo asociaciones, ¿no? Entre perfiles de variantes y patologías. O sea, por ejemplo, hoy puedo encontrar que, por ejemplo, no sé, no tengo variantes que me asocien con tal patología, pero después en el futuro sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a encontrar de repente una alerta que me diga, no sé, tu test que te hiciste hace 5 años ahora te marca que tenés esto. ¿Eso puede pasar? Sí, eso puede pasar. ¿Y cómo me entero yo? Bueno, nosotros informamos, porque el paciente lo recibe, le informamos al bioquímico también. Mirá, vamos a entregar un rasgo nuevo. No pasa ahora todo el tiempo. No un rasgo nuevo, sino que a lo mejor cambia la interpretación. Es muy raro. Normalmente los scores de riesgo poligénico lo que van cambiando es su precisión. Entonces, cuando ya se quiere aplicar en una política pública, la precisión ahí es súper importante. Pero cuando vos lo que estás haciendo acá es marcar en qué zonas de riesgo estás y le estás dando una alerta, nosotros somos un poco más amplios en eso. Entonces damos la alerta un poco antes de lo que la precisión que necesita, si de golpe se va a decidir en hacer una campaña nacional contra la diabetes. En cambio acá nosotros ya vamos alertando a la persona para que después se hagan los otros chequeos. El cambio en el score de riesgo poligénico a lo largo de los años, por ejemplo para diabetes, que es una de las más estudiadas, aumenta muchísimo la precisión con la que determinas eso, no cambia sustancialmente los rangos. Y cuando lo tenemos que hacer, se informa como pasa con el colesterol, como pasa con un montón de cosas, que es que hay una actualización, y antes el valor que poníamos de rango era este, supongo que ustedes los habrán visto, yo no soy bioquímico, sí, que los rangos no se mantuvieron en los últimos 50 años escritos de una única manera. Bueno, lo mismo pasa con esto. Los rangos, hay momentos en que las actualizaciones son necesarias, pero son pocos. Por esos rangos se mueven cuando aumentas el número de variantes, calculo, ¿no? Cuando se mueven, cuando aparece un estudio nuevo, con mayor población, que por eso digo que a veces aumenta el número de variantes o a veces corrige lo que se llama el odds ratio, sí, de aumento de riesgo en alguna de las variantes. Pero el odds ratio no te modifica dónde cae tu paciente, o sea, muy poco, la curva así muy poco, y no tiene sentido decirle a alguien que quizás se movió un poquito, pero vos le estás dando entre rojo y amarillo, le estás diciendo, che, te cuidas. Pero lo mismo que pasa, ¿no? Con todos, ¿no? Decís, che, 240. Bueno, esos rangos se fueron moviendo, cuando es mucho y cuando es poco. Eso es lo que va pasando, aumenta la población y a veces se agregan variantes y a veces se corrige un poco el odds ratio. Ya que tengo el micrófono aprovecho, no sé si alguien estaba antes que yo. Genoma mitocondrial. ¿Tienen marcadores en genoma mitocondrial o no? No los hemos incluido todavía acá en esto. Nosotros, digamos, podemos analizar obviamente genoma mitocondrial, pero en estos marcadores que yo recuerde no lo tenemos incluido. O sea, hay variantes en genoma mitocondrial, pero lo que pero hay variantes que están en el array que leemos. Esto es un array de 700.000 variantes. O sea, ustedes leen un array de 700.000 variantes e informan ¿cuántas? Y acá estaremos informando de las más comunes, unas 5.000 creo que son en total, variantes. Algunas, por ejemplo, para las DQ2, DQ8, son re poquitas para celiaquía. Claro. Pero intolerancia al gluten, si no me equivoco, son unas 40. Está bien. Ya que estoy acá, aprovecho. Y hablaste del tema de que comparaban con los test de filiaciones y demás, con los marcadores que hacían. Ustedes comparan todas esas variantes, esas 5.000 que hacen, con, digamos... No, ahí comparamos las 700.000 en realidad. Cuando hacemos ancestría, leemos muchísimo más. Ahora sí. Porque si no, los STR de los vínculos biológicos, es como que no me cerraba la tesis esa que contaste con la... No. Ahí se usa casi toda la información. Clarísimo. Sí, no, está bueno saberlo. Por eso digo que a veces me es medio difícil decir cuántas variantes leen, ¿no? Y cuántas informan en el test. Bueno, va cambiando según el tipo de estudio. ¿Sí? Hola, disculpa otra vez. No, es decir, que este test lo hacen en base a la secuenciación de exoma completo. No leemos cuando vos lees el exoma,
lees alrededor del 10% del genoma, utilizás un kit de captura donde lees el gen completo. El tipo de lectura, yo quizás no lo puse acá, es una lectura donde la cobertura horizontal del gen, en general es arriba del 90%, y por cada gen estás leyendo muchísimas variantes, con lo cual tenés alrededor de unas, vas a informar con respecto a genoma de referencia alrededor de 50.000 en promedio, y lees, por ejemplo, todo BRCA1 y 2. Acá, cuando todos leemos las variantes más comunes. Lo que es el chip, es un chip en el cual hibridiza solamente para esa variante y lees el haplotipo ahí. Claro. Entonces vos vas a leer solamente esas dos variantes. Lo que pasa es que, por ejemplo, quizás agarrás, ahora no me acuerdo el número exacto, pero CFTR, 135 variantes que representan el 90% de los casos reportados de fibrosis quística a nivel. Eso es lo que haces. Ahora, si vos tenés que hacer un estudio diagnóstico para un paciente bien fibrosis quística, yo voy a recomendar que leas el gen completo. ¿Por qué? Porque vas a buscar incluso variantes de significado quizás que todavía no están definidas y que querés después rediscutirlas. En cambio acá nosotros vamos las que ya están con certeza, que ya se conocen, que ya están aceptadas. Entonces es un número menor. Estás tratando de cubrir algo a nivel de la persona sana que la querés alertar de no tener ese tipo de problemática.